Un gusto, Pastor Arturo, muchas gracias por la invitación. Como decía recién el pastor, fue muy agradable compartir con él una conferencia en Coquimbo y conocer más acerca de Fundación Sapiencia, que creo que le estuvieron entregando ahí algunos afiches de eso. Es muy interesante, hermano, es maravilloso, acerca de creacionismo. Así que les invito también a ver ese tema, es extraordinario. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Corín Mazurek, sé que es un nombre complicado, algunos me dicen Coren, Karen, está bien, estoy totalmente acostumbrada. Incluso cuando pido pizza me dicen a nombre de quién, digo a nombre de Karen, es mucho más fácil. Así que voy a estar deletreando todo mi nombre. Soy hija de misioneros norteamericanos, así que si hablo extraño por el acento americano, soy estadounidense, pero crecí en Chile. Y es porque mis padres, siendo misioneros, nos educaron a nosotros tres en casa. Así que toda mi educación fue americana, pero mi crianza y mi vida social chilena. Así que aprendí a hablar chilense con mis amigos chilenos ahí. Y nunca fui a la escuela hasta tercero básico nomás. Y hay un ratito de séptimo y octavo que quise probar. Soy la fundadora y directora del Ministerio Homeschool Consagrado al Señor. Por la gracia de Dios ya vamos por nuestro 5º año ya. Tenemos un grupo en Facebook, toda la información acerca de homeschool en nuestro blog. Tenemos un canal de YouTube también que muestra las conferencias que hemos tenido, algunos talleres online, Twitter. Y cada año hacemos conferencias. Hemos tenido hasta 500 personas en nuestras conferencias y personas de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, incluso familias de extranjeros, de Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay. Ha sido maravilloso. Este año tuvimos nuestra conferencia en el edificio la Fundación Telefónica en mayo. Así que la próxima conferencia, que ya varios me han preguntado cuándo va a ser, vamos a ver si lo hacemos quizás el próximo año, por ahí por octubre, noviembre, no se sabe porque se tiene que tomar unos 8 o 10 meses de planificación y hay que buscar el lugar y todo el tema. Así que ya recién estamos a 3 meses de la conferencia que tuvimos este año, así que ahora estamos planificando ya para el próximo. Aquí está mi familia, mi esposo y mis 3 hijos. Ellos son la 3ª generación de homeschool. Mi papá fue educado en casa también hasta los 8 años de edad en Costa Rica. Mis abuelos fueron misioneros también. Y después nosotros fuimos educados en casa y ahora mis hijos son educados en casa desde la cuna. Jamás han ido a la cuna, jardín, kinder, nada. No saben lo que son esas cosas. Así que es muy lindo, la verdad, estar en esto del homeschool. Es tan natural para nosotros, tan normal. Aquí hay algunas imágenes donde muestran que estoy yo aquí, desde chiquitita, la gritona ahí soy yo en el jardín. Y bueno, fui educada en casa desde tercero básico en adelante. Estuve en la escuela cristiana hasta 2º básico. Y la verdad es que fue una muy buena experiencia en el colegio, no tuve ningún problema, sí, los típicos bullying, a veces me atrasaba con las tareas o con el examen, así que me sacaban afuera con mi escritorio y tarea y todo en el pasillo, al frente de los baños, entonces la gente veía que yo era la última ahí, mientras iba al baño. Pero fuera de eso, tuve una vida extraordinaria en el colegio, la verdad es que no tuve ningún problema. Soy una persona bien sociable, bien extrovertida, entonces nunca tuve problemas de hacerme amigo y jugar y todo el tema, pero sí estaban los factores que siempre pasan, el bullying, el sube la leche y todo el tema, o sea, eso son cosas que pasan en la escuela. Y bueno, yo recordando mi infancia, la verdad es que tuve una infancia maravillosa. Yo estoy tan agradecida al Señor por mis padres, por la decisión que tomaron, porque la verdad es que tuvimos una infancia muy linda, en familia. Ahí estamos estudiando en el living de la casa, siempre me acuerdo de eso, estudiamos en las mañanas y ya como a las 12 del día terminamos y gritábamos ¡terminé! Y ¡pum! Salíamos para afuera a jugar. O sea, pasamos toda la tarde jugando. Mi madre tenía un ministerio de payasos también. Así que y mi papá, siendo teólogo y profesor, también salía mucho al extranjero y volvía, a veces viajábamos con él, entonces siempre había mucha actividad en nuestra vida, en nuestra infancia. Y fue muy entretenido, me imagino como el de muchos de ustedes también, pero sacando el tema del colegio, sacando eso. Ya la enseñanza media ya estuvimos por colegio online, antes todo era con libros, ya después en la enseñanza media estuvimos en el computador.
Y entre los 12 y los 14 años de edad comencé a desarrollar unos dones y talentos para el ministerio, para la iglesia. Ya a los 14 años de edad yo ya estaba enamorada con la escuela dominical. Me apasionaba la educación, el ministerio con niños y todo eso. Ahí fue donde conocí también mejor a mi esposo, mi futuro esposo. Y bueno, y así estamos ahora. Entonces, yo vengo básicamente aquí, hermanos, hoy día, y ustedes vienen con el mismo tema también, por supuesto, que es saber acerca de qué es homeschool. ¿Qué es todo esto? Yo aquí les muestro toda mi historia y piensan, ya, pero ella es hija de misioneros, sus abuelos fueron misioneros, entonces el homeschool es para misioneros nomás, ¿o no? Yo lo pensé así. En un momento mi esposo es chileno, y él me dijo, cuando mi hijo ya tenía 4 años, me dijo, yo estaba buscando colegio. Yo fui educada en casa y yo estaba buscando colegio. ¿Por qué? Porque todo el mundo mete al niño al colegio, po. Y yo y mi esposo no somos misioneros. Y yo en ese tiempo estaba estudiando, estaba haciendo teología, mi esposo también. Estaba muy involucrada en la iglesia. Mi esposo y yo éramos pastores de niños, llegamos a tener 200 niños. Era profesora de inglés en 2 jardines infantiles. Y estaba con todo esto pasando en medio de todo esto. Y mi niño de 4, mi niña de 1 año y medio, estaba embarazada de 5 meses. Y el Señor le dice a mi esposo, hay que educarlos en casa. Y mi esposo me dice a mí, yo, ¿qué? Pero si nosotros somos misioneros, no sé si se puede, nos van a meter en la cárcel, es difícil. Y sé que es difícil porque yo vi a mi mamá, vi a mi papá todo el tiempo con nosotros, 24/7. Es un ministerio. Y bueno, ahí pasó lo que pasó nomás, el Señor me confrontó con mi pecado, con mi egoísmo, y desde entonces que estamos oficialmente haciendo homeschool. Entonces, yo comencé a cuestionar muchas cosas. ¿Esto es solamente para misioneros? ¿Lo puede hacer una familia chilena? Y comencé a buscar. ¿Hay familias chilenas que hacen homeschool? ¿Es esto legal o no? Y bueno, aquí les voy a básicamente enseñar acerca de todo esto, así que les pido que se abran de mente, paciencia también, y simplemente afírmense porque aquí en adelante nos vamos a ir por un tubo, por un refalín, mucha información. Lo primero que hay que entender es el homeschool desde la perspectiva cristiana. Todos aquí estoy asumiendo que somos familias cristianas en la fe evangélica, nosotros lo somos, y siempre me preguntan los hermanos cristianos, sobre todo pastores, ¿es el homeschool bíblico? Excelente pregunta. Esto hay que hacer, por supuesto, hay que preguntarse esto con todas las cosas que hacemos. ¿Es esto bíblico? Vamos a verlo. Ok. En primer lugar, quiero aclarar de que el homeschool no es solamente para los misioneros o para familias cristianas. Hay muchas familias que hacen homeschool que no son cristianas. Acá en Chile existen muchas familias que son agnósticas, humanistas, incluso ateas, y hacen homeschool. ¿Me entienden? Ahora, si nosotros vemos la base del homeschool y de dónde salió, vamos a ver que nace directamente de lo que es el ministerio y el plan de Dios para la familia. Entonces, cuando nosotros vemos el homeschool cristiano, ¿ok? Esta es nuestra base. En primer lugar, tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos es en base a la palabra de Dios. Hay muchos coaches, hay muchos psicólogos, hay muchos docentes y fin, un montón de profesionales que te pueden aconsejar muchas cosas y está bien, pero la palabra de Dios ya está todo. Está todo ahí, hermano, así que todo lo que tenemos que hacer está en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente habla acerca del evangelio, del discipulado, habla acerca de todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria, y habla mucho acerca de la crianza, habla mucho acerca de la familia, habla mucho acerca del discipulado y formación de la persona. Entonces, tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, es el mejor currículum. Segundo lugar, está el tema de la familia. Lamentablemente, hoy en día, nuestra sociedad no permite tiempo para la familia, ¿o no? A ver, me gusta conocer mi público. Levanten la mano, por favor, los que ya están haciendo homeschool. Levanten la mano.
Ya, estamos como un 20%, 30%. Ok. Entonces voy a asumir que los demás no hacen homeschool, ¿cierto? Y están aquí para aprender y por lo tanto tienen sus niños ya en el colegio o son chiquititos, ¿cierto? Entonces, el sistema actual. Tú te levantas en la mañana, tempranito, el niño se tiene que vestir, tiene que arreglarse, tiene que desayunar rápido, irse en el furgón o ustedes mismos lo llevan, va a la escuela, ¿cierto? O al jardín o a la cuna. Y después tú te vas al trabajo o te quedas en casa si eres dueña en casa. Pero sé que hay muchas mujeres que trabajan. Y después en la tarde llegan todos. El niño tiene que hacer sus tareas, ¿cierto? Tiene que bañarse, tiene que preparar su mochila para el día siguiente, tiene que comer y listo. ¿Cuánto tiempo de familia hay realmente? Casi poco, casi nada. Apenas el fin de semana, si es que no hay un cumpleaños o fútbol o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, estamos viviendo en un sistema en el cual los niños crecen siendo formados en la escuela, mientras que mamá y papá trabajan y están muy poco tiempo juntos. Entonces, después pasan los años y ese chico ya creció y es un adolescente y tú no tienes idea quién es. Y no hay comunicación, no hay un vínculo, no hay una relación. ¿Qué pasa? Entonces, en el homeschool tienen que verse todos los días, tienen que hablar. Tienen que relacionarse. Es familia. Comen juntos, van a la feria juntos, van al banco juntos, van hasta el baño juntos si está la mamá con el chiquitito ahí. O sea, es 24/7. Familia. Ahora, junto con eso está el carácter. Es difícil estar juntos. Es difícil. A veces los hermanos quieren el mismo juguete. O a veces la mamá quiere un minuto de silencio. O a veces el papá llega cansado del trabajo, ¿o no? Entonces el Señor comienza a formar y moldear nuestro carácter. Y esta es la parte difícil, pero es muy lindo también, es muy necesario. Y aquí yo quiero aclarar, la familia homeschool, porque lamentablemente hay un tipo de prejuicio con esto, piensan que las familias homeschool son perfectas, son santos, son súper espirituales. No necesariamente, somos un trabajo en proceso, estamos en construcción. No me miren a mí como un ejemplo, por favor, porque tengo muchas pifias, como decimos al chileno, tengo mucho trabajo, pero estoy haciendo lo que puedo, porque el Señor escoge a lo vil y a lo menospreciado de este mundo, hermano. Y yo soy lo más vil, lo más menospreciado que puede ser. Entonces no se trata de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Se trata de lo que el Señor comienza a hacer en uno y comienza a florecer eso. Y eso es un proceso. Y los Romanos habla de eso, se llama el proceso de santificación. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces el carácter comienza a ser moldeado. Después tenemos nuestros dones. ¿Cuánto tiempo los chicos hoy en día pueden dedicar tiempo a tocar la guitarra? A jugar fútbol. A mirar bichos, a ir a patinaje, lo que sea. Todos tenemos dones y talentos. Nosotros también. Ustedes, mamás, papás, también lo tienen. ¿Saben cuáles son? A lo mejor no tienen ni siquiera una idea. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el sistema le ha robado tiempo. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos el tiempo, cuando estamos haciendo homeschool, porque estudiamos un rato en la mañana y se acabó. ¿Qué se hace el resto del día? Nada, nos miramos todo el día a la cara. No, se aprovecha de hacer actividades, salir, hacer talleres, excursiones, un montón de cosas. Y ahí el chico o la chica comienzan a desarrollar sus dones y sus talentos. ¿Y para qué? Para decir, uy, mira lo que hace mi hijo, es perfecto, ¿cierto? No, para el Señor, para glorificar a Cristo en esas cosas. Y también porque puede servir más adelante como una herramienta de trabajo, por ejemplo. Quizás al niño le encanta dibujar y cuando ya sea adolescente a lo mejor puede ser un taller de dibujo para otros niños. O a lo mejor quiere aprender inglés como segundo idioma y después puede ser un profesor de inglés. No sé, a lo mejor quiere estudiar gastronomía. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que van a surgir dentro de ese tiempo que tenemos para poder estudiar, para poder aprender. Está el tiempo. Después tenemos lo que yo llamo evangelismo, que es básicamente nuestra vida social. Existe el mito de que las familias que se educan en casa están encerrados
Pobrecito, vive una burbuja. Falso. Lo siento, pero saben que están cerrados son esos chicos que están en la escuela por 4, 6, hasta 8 horas. Nosotros estamos totalmente libres. Libres. ¿Saben lo que significa eso? Significa que si yo quiero, me levanto en la mañana y voy al zoológico. Significa que vamos a estudiar afuera en el parque hoy día. Significa que vamos a tomar toda esta semana libre y nos vamos a ir al sur de Chile. Significa que vamos a ir todo al banco a hacer un trámite porque hay que hacerlo. Es libertad. Y es maravilloso. Y en esa libertad, ¿qué pasa? Salimos, conocemos personas, vemos diferentes estatus social, diferentes religiones, diferentes culturas, en fin, lo que sea. Y entonces compartimos con otras personas. Y los niños, ¿cómo aprenden a ser sociables? Bueno, primeramente en la casa. Uno le enseña al hijo cómo saludar, cómo decir permiso, por favor, gracias. Ya, mi amor, usted saque el pan ahora, vaya a pesarlo y después le entrega la plata al caballero. Y el niño tiene que hacerlo y tiene 6 años. Y tú le vas enseñando eso. Entonces ya no se vuelve un trámite de que, ay, tengo que hacer esto ya. Ven, apúrate ya, yo lo voy a hacer porque no, tú te vas a demorar mucho. Y yo lo hago y el niño está ahí aburrido esperando. No, el niño también participa, ¿me entiendes? Es parte de... Y tiene que relacionarse con las demás personas. Talleres, cuando vamos a talleres, por ejemplo, talleres de tenis, baile, gimnasia, lo que sea, tiene que interactuar no solamente con el profesor, sino también con otros niños, quizás a su misma edad o en otros rangos de edad. Es más, se ha comprobado con estudios de Estados Unidos, y esto también lo digo por experiencia mía y de mi hermana y de mi hermano, y lo digo... Por favor, lo digo sin orgullo, ya, o sea, sin querer quebrarme, como se dice en buen chileno. Los homeschoolers terminan siendo muy maduros socialmente, porque pasan más tiempo con adultos. Pasan más tiempo conversando con adultos. Están comiendo y están conversando con mamá y papá. O bueno, con mamá, porque papá sale a trabajar. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros almorzamos y conversamos de teología. ¿Qué niño hace eso? ¿Me entienden? Entonces ya el niño no está solamente con sus pares por los próximos 12 años de su vida, como en la escuela, sino que está en un ambiente totalmente... Es muy rico, de verdad, porque puede aprender de todos, del más chiquitito al más grande. Y los más chiquititos, sobre todo, por ejemplo, si el hermano tiene hermanos más chicos, o tiene primos o vecinos más chiquititos, ese hermano tiene que aprender a ser el hermano mayor, ¿cierto? Cómo ayudar al más chiquitito, ser un buen ejemplo para el más chiquitito, y así. Entonces la vida social es muy, muy enriquecedor. Y lo último, lo académico. ¡Recién! ¿Pero qué es lo primero que hacemos? ¡Oh! ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde voy a comprar los libros de texto? ¿Qué necesitamos profesor? Y todos nos afanamos por lo académico. ¿Cuándo debe ser al revés? Primero hay que ver cómo está nuestra vida cristiana, cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra madurez espiritual, nuestra relación con Cristo. Después, cómo está nuestro tiempo en familia, cómo está nuestro carácter. ¿Saben que a veces hay que guardar los libros y trabajar en la obediencia? O hay que guardar los libros y trabajar con el amor, con la paciencia. Y yo le pido al Señor todos los días, Señor, dame paciencia, dame amor. Porque el amor no es este sentimiento. El amor es una decisión. El amor es algo que se hace por cumplir, porque no es fácil amar, de verdad. No es fácil servir. No es fácil ser agradable todo el tiempo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que lo académico, la verdad, es lo que menos se pasa tiempo. Lo que más va a pasar es todo lo que está aquí abajo. Y es difícil, pero vale la pena. Vale la pena, hermano. Ahora, por favor, cualquier pregunta que tengan, vayan anotándolo porque después nos vamos a dedicar a preguntas y respuestas, ¿ya? ¿Enviarías a un niño a la guerra? Creo que la respuesta es no, ¿cierto? Vamos a ver ahora si estamos quizás sin querer queriendo, porque obviamente todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto?
sin querer queriendo, a lo mejor sí lo estamos enviando a la guerra, para enviarlos a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela ya no es lo mismo que era antes. ¿Sabían ustedes que la escuela se formó desde los cristianos? Harvard fue creado por cristianos, por ejemplo. Pero esto se ha ido tergiversando con el tiempo. Y vamos a ver esto más adelante. Si tienen sus Biblias, vamos a ir paseando ahora. ¿Qué dice la Biblia acerca de? Vamos a ver diferentes cosas porque tenemos que entender una cosmovisión bíblica. ¿Qué significa eso? Que tenemos que entender las cosas en base a una perspectiva bíblica, porque muchas veces las cosas que nosotros nos cuestionamos y pensamos no es necesariamente porque la Biblia me enseña así, sino porque es porque la vecina lo hace así, porque mi mamá lo hizo así, porque todo el mundo lo hace así. Entonces estamos pensando de una manera más secular que una manera más bíblica. Vamos a Marcos 10:13. Bueno, saben que esto no los voy a leer por cuestión de tiempo, pero Marcos 10:13 básicamente habla acerca de cuando Jesús está con sus discípulos, ¿cierto? Y se aproximan las mamás con los niños y los discípulos lo detienen. ¡Alto! De aquí en adelante no pasan los niños. Y Jesús que dice, dejen venir a los niños a mí, no se los impidáis porque tal es el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué los discípulos detuvieron a los niños? ¿Saben por qué era? Porque en la cultura judía, los padres, el papá le enseñaba a los niños el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, a los pequeños, desde la cuna hasta los 12 años de edad. Y recién desde los 12 años de edad en adelante pasaban a ir al rabí. Y entonces el rabí le enseñaba más profundamente acerca de las escrituras y las leyes de Moisés. ¿Se entiende? Entonces cuando se acercan estos niños es como que se están acercando al rabí. Que Jesús lo están viendo como el rabí en ese momento los discípulos. Entonces los detienen. ¡Ey! No molesten al rabí. Ustedes son niños. Sus padres lo están educando a ustedes. El rabí no los educa. Pero obviamente Cristo no era solamente un rabí, ¿cierto? Mucho más que eso, el Hijo de Dios. Y entonces él ya lo ve por otro lado espiritual. También vemos en Lucas 2:41 como Cristo se pierde en el templo por 3 días, ¿cierto? Bueno, se pierde, él estaba, claro, donde estaba, pero los papás lo estaban buscando, María y José. Y cuando lo ven, dice la palabra de Dios que Jesús había cumplido recién 12 años. Y cuando él está ahí en el templo, todos los rabíes estaban, pero maravillados, los ancianos. ¿Cómo es posible que él sepa tanto si él tiene recién 12 años cumplidos? Se supone que nosotros tenemos que enseñar estas cosas. Entonces la cultura judía era así, ¿me entienden? Los padres educaban a los niños en su casa con la escritura y después recién a los 12 años pasaban al rabí. Obviamente Cristo tenía revelación sobrenatural, por supuesto, entonces por eso es que impresionó a todo el mundo. Entonces la enseñanza judía nos enseña que las familias eran siempre los primeros profesores, los primeros en la instrucción, ¿ya? Ahora, vayamos a ver qué dice la palabra acerca de la enseñanza y la disciplina. Vayamos a Mateo 18, 1-9, por favor. Me encanta este pasaje. Dice, ¿quién es el mayor? Mateo 18, 1-9. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué lindo el pasaje, ¿cierto? ¿Quién es el mayor entonces? Este niño. ¿Por qué? Porque él tiene fe. Y el que es como un niño, o sea, quizás no literalmente un niño, pero un nuevo creyente, alguien que está recién comenzando a creer en mí, ese es el mayor en los cielos. Qué lindo. Pero fíjense lo que dice después. Miren, versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese a lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos!
porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. El que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ahí dice el Señor, cuidado, no los hagan tropezar. Hermanos, quiero que por favor reflexionen esto. Yo no los conozco a ustedes. ¿No será que sin querer, queriendo, al mandar sus pequeños, que son fácilmente influenciables y moldeables, a la escuela por 4, 6, 8 horas, donde no se le enseña de la Biblia, no se le enseña de Dios, y está aprendiendo un montón de cosas con sus pares, ¿no será que lo estamos enviando a la guerra y van a tropezar? Ay, pero Corín, que eres dramática, por favor. Mira, nosotros somos cristianos y nosotros queremos que nuestros hijos sean sal y luz, porque nosotros le enseñamos de Dios en la casa. Y mira, sé que tenemos poco tiempo después de las tareas y todo, pero nosotros igual le enseñamos. Ok. Analicemos ese pasaje, por favor. Vayamos a Mateo 5. Porque si vamos a decir cosas de la Biblia, hermano, tenemos que entender lo que estamos diciendo. Mateo 5. Esto es un sermón muy conocido, ¿cierto? El Sermón del Monte. Y todos hemos visto esas películas de Jesús, ¿cierto? El Jesús rubio, de ojos azules, está en el monte ahí rodeado de gente, ¿cierto? Pero ¿saben que no comienza así la escena? No comienza así. Miren qué dice. Primer versículo. Viendo la multitud, Jesús obviamente, viendo la multitud, subió al monte. No se quedó ahí esperándolo. ¡Ey, chiquillo, aquí estoy! Viendo la multitud, se fue al monte. Se fue. Y miren qué dice después. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, ¿quién está con Cristo en el monte primero? Sus discípulos. Ahora, el monte tiene una simbología muy linda en la Biblia. El monte es algo que está ya más cercano a Abba Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas cosas especiales pasaron en los montes. Los 10 mandamientos se entregaron en un monte. La transfiguración de Cristo sucedió en un monte. Y ahora, aquí está el sermón del monte. Es un momento solemne, especial, personal. Y es Cristo con sus discípulos. Así empieza la escena. Y la multitud viene, se aproxima, pero aún no está ahí. ¿Me están entendiendo? Entonces lo primero que habla el pasaje es acerca de las bienaventuranzas, y eso es obviamente los discípulos. Por ejemplo, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así, y así, así. Después vayan al versículo 13, miren lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. En una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ahora imagínense por favor esta escena, Cristo, los discípulos, y yo me imagino, si yo hubiera sido, por ejemplo, no sé, Pedro, quien sea, soy un discípulo de Cristo, yo estoy mirando a Cristo en el monte y detrás de Cristo yo veo esa multitud que viene. Y miren lo que les dice, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién debe ser sal y luz entonces? ¿Los creyentes que venían por los panes y los peces? ¿O los discípulos que pasaron 3 años con él? 24/7. ¿Quién debe ser sal y luz? Creo que está claro el pasaje, ¿o no? Los discípulos. Entonces, nosotros tenemos que discipular a nuestros hijos antes de decir,
sean sal y luz ahora. Y por favor, y lo digo esto con mucho respeto, pero tengo que decirlo, no podemos llegar y poner esa gran responsabilidad sobre los hombros de nuestros hijos, nuestros niños de 12 años. Tú tienes que ser sal y luz en la escuela. ¿Por qué estás escuchando reggaetón? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué dices eso? Tú tienes que ser sal y luz. ¿Cómo le ponemos esa responsabilidad si ni siquiera nosotros somos sal y luz en nuestro vecindario? ¿O en nuestro trabajo? ¿O con nuestra mejor amiga? ¿O con nuestro primo o hermano o hermana que necesita de Cristo? ¿Me entienden? El niño aprende por imitación. Primero nosotros debemos ser sal y luz. Y no exigirle a un niño que lo sea en un colegio donde está 4, 6 o 8 horas siendo influenciado por sus pares. ¿Me entienden? No los hagamos tropezar, hermanos. Proverbios 1:8 nos dice, vayamos a Proverbios 1:8 rápidamente. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 13:1. Y Proverbios está lleno de esto, hermanos, pero solamente voy a mencionar algunos nomás. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye. ¿Qué significa ese verbo? Díganme ustedes, algunos sinónimos. Instruye. ¿Qué podría ser? Enseñar, educar, ¿qué más? Guiar, formar, entrenar. Excelente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay algunos padres que están atacados con este tema de la ideología de género, ¿cierto? O con el aborto. No quiero que mis hijos escuchen esto, ¿Saben que existe, en el tema de la ideología de género, dice ahí las leyes, que si esto se hace legal y todo el tema, que si tú no le enseñas a tu hijo de la ideología de género, tú le estás vulnerando sus derechos y que por lo tanto se te podrían quitar los niños porque estás vulnerando sus derechos. Eso es lo que dice. Es fuerte. ¿Saben qué, hermano? Tenemos que instruirlos en la ideología de género, de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que instruirlos en lo que es el homosexualismo, el transexualismo, el aborto, la persecución. Tenemos que instruirlo en todas esas cosas, porque vivimos en este mundo y Jesucristo mismo dijo, te pido que no los saques, pero guárdalos del mal. Ok, los guardamos del mal, pero tenemos que instruirlos, porque ese niño va a crecer, va a ser un adulto y va a tener que vivir, trabajar, estudiar, etcétera, en este mundo. Y él no puede decir, no, es que yo no hago eso porque mi mamá me dijo que no. Hay que enseñarle una cosmovisión bíblica, ¿o no? Tenemos que enseñarles qué es lo que dice la palabra de Dios, cuáles son las consecuencias y cuáles son las bendiciones. Tenemos que instruir, no le tengamos miedo a estas cosas. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a encerrar y no vas a salir de esta casa hasta que tengas 18 años. No, tenemos que instruirlos, ¿ok? Amén, amén. Salmo 127, me encanta este salmo. Salmo 127, miren lo que dice. Este salmo debería estar en un cuadro, en la casa, en alguna parte donde lo puedan ver. Miren, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Fue la Beatriz Sánchez, creo que dijo que los niños no son bendición.
He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Estamos viviendo en un tiempo donde está el aborto, ¿cierto? Y el sexo está ahí, pero el matrimonio no. Muchas parejas ahora conviven, no quieren ser padres, no quieren tener niños, y si lo tienen son un cacho, ¿cierto? Pero ¿quién me dice la palabra? Que son herencia de Jehová, que son estima el fruto del vientre, que son saetas, son un arma. Efesios nos dice que tenemos que poner la armadura de Dios porque estamos viviendo una lucha espiritual, hermanos. Tenemos que abrir los ojos. No se trata de escondernos y ¡ay! Esto es lo que está pasando. Se trata de ser soldados firmes. Y en este momento se está criando, se están formando dos generaciones. Una generación que se va a levantar como soldados fuertes y otra generación que va a ir en contra de Dios. ¿Cuándo en esas dos generaciones va a estar tu hijo? Los niños son un arma. Tenemos que capacitarlos, entrenarlos, instruirlos, discipularlos, formarlos. De eso se trata. ¿Y cómo estamos haciendo eso si el niño pasa 4, 6, 8 horas en la escuela? ¿Cómo? Efesios 6, 1 al 4, el último. Efesios 6, del 1 al 4. La palabra de Dios, hermano, dice tanto acerca de la familia, es increíble, pero yo aquí solamente le voy a dar algunos ejemplos. Vámonos a Efesios. Efesios. Ok. 6 del 1 al 4 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Creo que muchos de nosotros conocemos este pasaje, ¿cierto? Y si lo recordamos los niños, ¿quién dice la Biblia? Honra a tu mami, honra a tu papá, ¿cierto? Pero ¿saben que se nos olvida lo que dice después? Miren qué dice después. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quizás ese niño está cansado y tiene que hacer tarea y tiene hambre y tú estás ahí, ya pues, vamos, ¿qué le dije yo? Tiene que hacer esto. Y está ahí, el aire está tenso. No provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces los niños se enojan y se portan mal porque nosotros lo provocamos. Y eso está en pecado, hermanos. Tenemos que humillarnos delante del Señor y pedirle perdón y después pedirle perdón al niño. Hay que pedirle perdón y hay que arreglar esa relación. Lamentablemente, a mí me da pena decirlo, pero es verdad. Vivimos en una cultura donde no existe una relación de familia y los padres están perdiendo su paternidad. No saben cómo ser padres. No sé ustedes, pero en las noticias y en la radio durante las vacaciones de invierno decían: los padres se están volviendo locos, no saben qué hacer con los niños. ¿Dónde está ese after school? ¿Dónde están los talleres? Una nana. No saben qué hacer con los niños. Y cuando tienen que estar con ellos, no saben cómo disciplinarlo y se van al extremo o son super light. No saben qué hacer. Toma, ahí está la tablet. Ahí está el teléfono. Toma, entretínete con el kayak. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué está pasando estas cosas? La palabra escuela no existe, no aparece en la Biblia.
Y es por una razón. No se aprende solo en la escuela. El aprendizaje es un proceso totalmente natural. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen del creador de este universo. El aprender es tan natural como respirar, como comer, caminar, hablar, etcétera, que son acciones que nosotros aprendimos desde pequeños, ¿o no? ¿Y cómo se aprende eso? Por imitación. Al crear algo, quieren experimentar y quieren crear algo, ahí están aprendiendo. Estoy aburrido. Déjenlo que se aburra, porque del aburrimiento va a surgir el interés. ¿Sí o no? Tienen que resolver un problema, quizás hay una necesidad o algo. Chuta, ¿qué hago? ¡Pum! Vamos a ir por una línea de tiempo y vamos a hacer esto rápidamente. No vamos a leer los pasajes por tiempo, pero los voy a ir explicando. Génesis 2, del 4 al 14, es un Génesis donde tenemos que un resumen de la creación. Y hermano, por favor, Fundación Sapiencia, el pastor Arturo puede hacer un mejor trabajo de esto que yo por creacionismo, porque es maravilloso. Pero aquí yo les voy a dar algunos puntos específicos. Génesis 2, siendo un resumen de la creación, dice que el Señor ya había creado y formado la tierra, pero aún no había llovido sobre la tierra y no había hombre que labrase la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y entonces Dios hizo un jardín, un huerto. Y después puso el hombre allí. ¿Por qué no hizo el huerto primero y después hizo el hombre? Interesante. ¿Saben por qué? Porque había que tener alguien que podía labrar la tierra, trabajarla. ¿Y cómo iba a aprender Adán si no le enseñan? Jehová crea al hombre y después hace el huerto. Y después dice, ok Adán, tú ponte a cargo. Primero el Señor le enseña cómo criar, cómo cuidar de la tierra. Y después tenemos a Caín y Abel, un agricultor y un ovejero. ¿Cómo aprendió Caín sobre agricultura? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Su papá, Adán. Después nos vamos a Génesis 4, al 2. Y ese pasaje, por favor, si lo tienen, búscanlo, porque es fantástico. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque en las escuelas y en los museos te enseñan de la evolución y te enseñan que el hombre salió del mono, ¿cierto? Y que la inteligencia ha ido evolucionando y que éramos seres ineptos, tontos. Y uga, 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 y ¡oh, fuego! ¡Oh, la rueda! ¿Sí o no? Pero Génesis 4 al 2 comienza hablando inmediatamente de las cosas que hacían. Es interesante porque incluso se habla de la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de ta. Y miren lo que pasa en Génesis 4 al 2. Dice que habían personas, ya habla de Caín, la descendencia que había, dice que habían personas que criaban ganado. Habían personas que hacían flautas y arpas. Flautas y arpas, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer instrumento? Piénsenlo. Y aquí están creando flautas y arpas. ¿Alguien sabe hacer una flauta? ¿Alguien? Nadie. ¿Cómo aprendieron a hacer una flauta? ¿Cómo se le ocurrió? Y no solamente, sino que después dice, y habían otros que trabajaban con hierro y con bronce. Y el bronce no es un metal que existe, el bronce hay que crearlo. Al fundir, se me van las payadas. Al fundir copper, cobre, gracias, y tint. ¿Cómo se dice tint en español? ¿Cómo se llama? Estaño, gracias. Entonces eso ya es química. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando aquí? Los primeros hombres en la tierra y ya tenemos agricultores, ovejeros, músicos y además estamos trabajando con bronce y con hierro, estamos haciendo armas, estamos haciendo herramientas. ¿Se fijan? ¿Cómo? Porque fuimos creados a la imagen del creador del universo. Somos seres inteligentes, somos seres creativas, con habilidades. ¿Han visto, por ejemplo, el Discovery Channel o History Channel y hablan de las pirámides de Egipto?
las ruinas de Machu Picchu y en fin, un montón de cosas. ¿Cómo se habrá hecho esto? Una inteligencia sobrenatural. Y que los marcianos vinieron y lo hicieron. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Es impresionante. Entonces, ahí vemos eso en Génesis 4. Génesis 6. Noé. Dios le da unas instrucciones específicas de cómo construir un arca. Si yo hubiera sido Noé, no hubiese habido ningún arca, porque no lo entiendo. Que 100 codos aquí, que un codo para allá, que cuánto es un codo, que es madera de gofer, ¿qué es eso? No había ningún Sodimac en ese tiempo. O sea, por favor, Noé tenía que hacer todo esto y se demoró 100 años y lo hizo al pie de la letra. Le dio en el clavo. Noé tenía una mente de arquitecto, de ingeniero. Dígame usted, ¿a qué universidad fue Noé a aprender acerca de construcción? Génesis 11, 1 al 9, la Torre de Babel. Aquí está sucediendo algo nuevo, así como pasó con el bronce. Dicen que van a construir esta torre y que van a usar ladrillos. Dice, hagamos ladrillo en vez de piedra. ¿Quién sabe hacer ladrillo? Levante la mano. ¡Nadie! ¿Y cómo no saben? Yo me tuve que meter a YouTube para ver cómo se hace ladrillo, porque no tengo idea. Y claro, es toda una ciencia. Hay un molde, ¿cierto? Tienen que sacar la greda como el que tienen en Pomaire, dejarlo en el molde, que se seque, pero eso no es todo. Y dice ahí en la Torre de Babel, Génesis 11, que había que cocerlo con fuego. De nuevo, eso es física, es química. ¿Por qué? Porque las moléculas están cambiando para hacer esa greda, ese barro firme. ¿Cómo? Sabían cómo hacer ladrillo. De nuevo, no había ningún Sodimac. Están creando esto por primera vez. Y además dice, hagamos asfalto en lugar de mezcla. ¿Saben lo que es el asfalto? Está allá afuera en la carretera, en el pavimento. Y aquí están creando un edificio totalmente nuevo. ¿Había escuela en ese tiempo? ¿Había universidad en ese tiempo? ¿Algún instituto? ¿Algún taller de capacitación? Nada, nada. Y aquí tenemos ciudades, una civilización completa que se está creando. Entonces, debemos entender lo que es la inteligencia a través de una cosmovisión bíblica. A ustedes les van a decir, usted no puede hacer homeschool. Usted no es profesional. Usted no tiene título. ¿Quién se cree usted? Ah, si yo tengo título, ¿soy un ser inteligente? Si yo tengo título, entonces, ¿soy capaz? Perdón, pero hay profesiones que toman 4 años de estudiar, millones de pesos en que invertir, y perdónenme que lo diga, pero son títulos y son profesiones, son carreras que de verdad son inútiles. ¿Sabían ustedes, no sé si acá en Chile, pero en Estados Unidos existe la carrera de pintor? Y no estoy hablando de pintar una pintura, estoy hablando de pintor. 4 años para aprender cómo pintar una casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La evolución nos enseña que la inteligencia ha ido evolucionando, pero desde un principio siempre fuimos seres inteligentes, creativos y con habilidades extraordinarias. Tenemos que entender esto, hermanos. ¿Lo entendemos o no? Porque tendemos a pensar, es que la profesora tiene que hacerlo, es que un tutor tiene que hacerlo, es que yo no sé, es que yo no puedo. ¿Sabes qué? Si tú te sientes que no sabes, que eres un inepto, tú estás en primer lugar contradiciendo lo que la palabra de Dios dice y en segundo lugar estás ofendiendo a tu Creador. Y además la palabra de Dios dice que si tú necesitas sabiduría, que se lo pidas al Señor. Si tú necesitas creatividad, pídele al Señor. Tú necesitas inteligencia, pídele al Señor. Y Él te va a ayudar. Y es así. Es así. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para la familia? ¿Ok? Vamos a ver esto. En primer lugar, y hay que entender que la familia siempre existió, desde Adán y Eva, siempre existió. En primer lugar, Él quiere establecer su pueblo
de la descendencia de Abraham, ¿cierto? En Génesis 12, 15 y 17 muestra el pacto ahí, y por partes, que de él va a salir, de su descendencia va a salir el Salvador, ¿cierto? Y que va a ser su pueblo, y que va a ser su Dios, etcétera. Y que va a ser tanto como las estrellas y como los granos de arena en el mar. Segundo, tiene que librar a su pueblo de la esclavitud y de la influencia de Egipto. Es interesante esto, hermano, es como, no sé, una metáfora, podríamos decirlo así. Es como que los niños están en este sistema en Egipto. Y ahí está el Señor diciendo, liberen a mi pueblo, sáquenlos, liberen a mi pueblo. ¿Por qué? Porque son esclavos a ese sistema y están siendo influenciados por el paganismo que hay ahí. Entonces es fuerte esto, hermano. Y el Señor saca finalmente a su pueblo, ¿cierto? Y después tiene que dirigir a su pueblo de generación en generación. Vamos a Deuteronomio 6. Creo que muchos de nosotros conocemos este pasaje, ¿cierto? Vamos a leerlo, no entero, pero vamos a leer los primeros versículos porque es muy importante que lo tengamos claros. Entonces ya sale el pueblo de Egipto, ¿cierto? Y ahora Moisés está con el pueblo y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora, entre paréntesis, el pueblo de Dios tenía dos caminos, dos rutas para la cual ir a la tierra prometida. Uno iba a tomar 5 días y el otro eran 40 años en el desierto. ¿Cuál tomaron? 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque eran porfiados, porque seguían con el mismo sistema antiguo. Es que así no era, en Egipto hacíamos esto. Es que en Egipto teníamos ídolos, es que en Egipto teníamos esto, que en Egipto, y no cambiaban el chip. Y tuvo que morir esa generación. Fíjense. Y ahora dice, versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escuchen ahora, por favor. Y no sé ustedes cómo dice su Biblia, pero la mía, Reina Valera, el título es El Gran Mandamiento. Y aquí está, escuchen, este es el gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El gran mandamiento. O sea, fuimos entregados una responsabilidad divina. Una gran responsabilidad. Y era como marcar a nuestros hijos. ¿Cómo? Porque era 24/7. Y había que atarlo en la mano y poner los postes en la casa, por donde sea. Yo he tenido amigos que crecieron en una familia católica y tenían muy marcado su religión católica o religión budista. ¿Por qué? Porque estaba en la casa ahí los ídolos y la estatua y todo el tema y los rituales. Y está marcado en su infancia. Están marcados. ¿Estamos marcando a nuestros hijos con la palabra de Dios? ¿Realmente? ¿Saben qué pasa? Que este gran mandamiento, esta responsabilidad divina de Jehová, de Abba Padre, de nuestro Creador, la hemos delegado.
La hemos delegado al Estado y a la iglesia. La iglesia se va a preocupar de educar a mi hijo la palabra de Dios 1 hora, 2 horas a la semana. Y el Estado se va a encargar de educarlo para este sistema, para este mundo, para que tenga un título, para que sea profesional, para que tenga un trabajo, para que tenga plata, para que sea feliz. Yo, mientras tanto, lo voy a alimentar, lo voy a poner en un techo. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando? Lo más divertido de todo esto es que después de este pasaje, el Señor después de esto le exige obediencia al pueblo y les dice, para hacer que esto se cumpla, tienen que sacar a los ídolos, la idolatría. Porque a la hora que nosotros metemos ídolos en nuestra casa, en nuestro hogar, y comenzamos a imitar a los demás pueblos, comenzamos a ser influenciados por eso, se va a repetir la historia de Josué y de Jueces. Josué 24, miren lo que dice. O sea, que cuando leímos este pasaje de Deuteronomio 6, nunca me voy a olvidar cuando fue a una iglesia en Rancagua, y un hermano me miró y me dice, pero hermana, si esto es algo tan básico, si esto es algo tan necesario, ¿cómo es posible que no lo practicamos y que no se enseña? ¿Por qué? Es tan simple como esto, porque estamos siendo moldeados por este sistema. Es así de simple. Miren lo que pasa acá. Josué 24, es muy largo, no lo voy a leer todo, pero Josué reúne a todas las tribus de Israel. Miren lo que dice. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron todos delante de Dios. ¿Ya? Todo el pueblo, están todos ahí, no falta nadie. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di el monte de Seir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben qué está pasando? Josué los reunió a todos y lo está poniendo al día. ¿Por qué? Porque los padres no estaban transmitiendo a sus hijos lo que se dijo en Deuteronomio 6. Y entonces, ¿qué pasó? Estaban teniendo ídolos y estaban en paganismo y estaban haciendo lo que los otros pueblos estaban haciendo. Y era un problema. Entonces Josué tiene que ponerlos al día. Hey, vamos a comenzar desde el principio, ¿ok? Padre Abraham estaba en una familia idólatra y Dios lo sacó de ahí. Y de ahí tuvo Isaac, Jacob, Esaú, hasta ahora. Cuando lo sacó de Egipto y aquí estamos. Y Josué, yo me lo imagino, él debió haber estado pero tan chato, hasta aquí. Y entonces le dicen, ¿saben qué? Ustedes tienen que tomar una decisión. Escojan ahora, ¿a quién van a servir? ¿A sus dioses? ¿Al dios de Egipto? ¿A quién van a servir? No sé usted, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo arrepentido, ¡oh, Josué, lo siento! No, sí, disculpa, hermano, no, si usted tiene razón, me condorié. Vamos a arreglarlo. ¿Ok? ¿Cuánto duró eso? Vayamos a Jueces 2. Jueces 2, el libro de Jueces es un libro de terror en la Biblia, hermanos, porque se ve como el pueblo de Israel va decayendo en una inmoralidad sexual, espiritual. Es increíble, es increíble. Miren lo que dice Josué 2, del 7 al 10. Dice,
El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los padres no cumplieron con su trabajo. Es que Josué nos va a poner al día. Es que los ancianos les van a poner al día a los niños. Igual que nosotros delegamos esto al Estado y a la escuela dominical. Entonces, yo creo que ustedes reflexionen en esto. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Tu manera de pensar? ¿Tu manera de decidir? ¿Tu manera de entender las cosas? ¿Es una cosmovisión bíblica? ¿Es una cosmovisión de tu familia? ¿Es una cosmovisión secular? ¿Tienes ídolos que debes deshacerte? ¿Quién es tu Señor? Y ahí está el versículo de Josué 24:15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron su antepasado al otro lado del río Éufrates, a los dioses de amorreos en cuya tierra ustedes habitan ahora. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Tú dices, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Pero Dios nos dice, no vivas como vive todo el mundo. ¿Qué me dice Romanos 12:2? No se amoldeen al mundo actual. Estamos en un molde. ¿Están moldeados? ¿Están haciendo lo que están haciendo porque su papá lo hizo? ¿Porque su vecino lo hace? ¿Porque su compañero de trabajo lo hace? Sean transformados mediante la renovación de su mente. Hay que cambiar el chip. No vamos a entender nada si no renovamos nuestra mente. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque así vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Con esto termino. 1 Pedro 2:9 me dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué estás educando a tus hijos? ¿Lo estás educando para este mundo y para el sistema? ¿Para que pase por el mismo ciclo que tú pasaste? 12 años en la escuela, 4 años, sacar un título, trabajar, tener plata, comprar una casa, tener hijos y volver a hacer lo mismo. Y somos religiosos, nos congregamos una vez a la semana y listo, se acabó, soy cristiano, amén, aleluya. Y espero que el Señor me venga a buscar. ¿Cuál es tu ministerio? O B, ¿quieres educar a tus hijos para el Señor? Yo no estoy diciendo que el tener un título es pecado, no estoy diciendo que las universidades son malas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nos hacen falta más profesionales cristianos que ejercen una profesión a que tenemos un montón de profesionales religiosos. ¿Dónde están esas clínicas cristianas que están ayudando ahora a esas mujeres que quieren abortar? ¿Cómo nació la Cruz Roja? Nació de cristianos. Harvard nació de cristianos. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me encanta Barry Bachman. Él dice, si continuamos enviando a nuestros hijos a César para su educación, debemos dejar de sorprendernos cuando vuelvan a casa como romanos. No saben cuántas veces yo he escuchado mamás y papás que me dicen, ¡ay, Corina, sabes que en la escuela la profesora le dijo a mi hijo tal cosa! Y ella me dice, pero es que mamá, la profesora lo dijo así. Y porque la profesora le dijo, es ley. Porque es una autoridad.
Entonces, ¿qué pasa? Que después llegan a la casa y hay que como arreglar todo lo que están haciendo en la clase, en la escuela. Y el niño está confundido. Bueno, ¿quién escucho? Entonces, no nos quejemos si vuelven a casa como romanos. ¿Estamos a tiempo, pastor? Gracias. Cuidado, es un aplauso para Corín. Muy bien, entonces vamos a hacer un break de 20-25 minutos. Afuera en el patio hay galletas, pan, café para que usted pueda disfrutar. Hay baños aquí al costado y volvemos en 20-25 minutos a la segunda etapa, por favor. Gracias.
altares